Se viene debatiendo desde hace un tiempo, pero ya entramos, si se quiere, en cuenta regresiva de alguna definición de las PASO, de las primarias, que no han cumplido la herramienta por el cual tiene como objetivo generar como una interna abierta y demás, definir los candidatos. Sí. Y además se dan en un año en época de pandemia. Con todos los cuidados, por eso también, bueno, se está pidiendo que no se hagan para proteger la salud de los argentinos. De todas maneras, me parece que es una excusa, lo epidemiológico, lo sanitario, puede ser, y tiene mucho más que ver la incidencia política. Sí, me parece, se me hace. Gustavo Córdoba está con nosotros y también Jeremías Biglia. Gustavo, ¿cómo te va? Muy, pero muy buenos días. Gracias por la invitación, ¿cómo les va? Hola, Jere. Por favor, un placer. Hola, buenos Jeremías. días a los dos. Gustavo, ¿las PASO sí o las PASO no? PASO sí, y déjame plantear que el sistema de partidos políticos en la Argentina se fortaleció con este sistema. Déjame decirte que también resultó una regla de juego muy clara para los electorados porque se simplificó el tema de la oferta electoral. Generó también un aumento en la participación. Al estar tan clara la oferta electoral de los partidos, hubo, y fíjate que tanto en el 2015, 2017 y 2019, respecto de las PASO, un incremento en el caudal electoral, en la participación agregada, digamos, de los argentinos, que aumentó en la general respecto de las PASO, ¿no? Entonces, no está claro tampoco que esto genere un ahorro significativo, la eventual suspensión. Yo coincido por allí con esta mirada de que hay una cuestión política. Observemos este asunto. Yo creo que la combinación del contexto de la pandemia, que nos pone un gran marco de interrogantes y de incertidumbres, al solo efecto de evaluar eso, veamos lo que pasó en Portugal hace muy poquitos días atrás, donde votó apenas el 38% del padrón, o lo que pasó el 29 de noviembre pasado, justamente en la ciudad de Río Cuarto, donde votó la mitad del padrón electoral. Y por otro lado, hay una idea de que el voto antiperonista se activa con mayor fuerza después de haber pasado una primera etapa en donde se dimensiona la potencia del voto peronista. Fíjense que es muy interesante si evaluamos que el caudal del voto antiperonista crece significativamente de la PASO a la general, en cambio el voto peronista queda prácticamente en el mismo caudal, ¿no? Jeremías, ¿cómo ves esta discusión? ¿Los intereses políticos que hay? ¿Es la discusión a la herramienta o al beneficio político? Sí, yo creo que el primer elemento que parte del gen argentino, ¿no?, de discutir las normativas de acuerdo a las circunstancias. Creo que haciendo un llamamiento al sistema político solemos tener estas discusiones atado a las coyunturas y no pensando en cierta manera en el bienestar general. Lo que sí hay que decir, más allá del interesante análisis que estaba haciendo recién Gustavo en cuanto al comportamiento electoral, digamos las expectativas de los electores, etcétera, en torno al debate de las PASO, es justamente si también los fundamentos que dieron origen a estas primarias obligatorias tuvieron los resultados esperados. Y si uno se pone a pensar en cuáles fueron los objetivos que se plantearon, que tenían que ver con el ordenamiento del sistema político, el avance y la democratización interna de los partidos, en cuanto también a garantizar mayor legitimidad en los candidatos y por supuesto también en la incrementación de la participación ciudadana, la verdad que uno, si se piensa analizar si esos fueron los objetivos planteados y en el resultado, está claro que las PASO no han sido la herramienta que han podido garantizar estas cuestiones. Si uno se pone a pensar, por ejemplo, en lo que fue las candidaturas presidenciales, solamente fue la interna entre Massa y De la Sota y también entre la coalición de Cambiemos, que fue en cierta manera una coalición ad hoc, en donde fueron candidaturas en cierta manera testimoniales, en el sentido de que eran construcciones personales y que no se trataba necesariamente de la reconfiguración de un partido político. Y algunos entendieron, Jeremías, y Gustavo, algunos entendió las PASO como una primera vuelta, ¿no? Por la diferencia que hubo y cómo se trató. Terminó siendo una gran encuesta nacional, justamente, sí. Pero bueno, lo que sí advertimos que en la situación actual se advierte que la estrategia que en cierta manera tenía planteado el presidente, e incluso también en cómo se preveía que podía llegar a estar la situación de la gestión,
en términos políticos, la verdad que una PASO podría tener una incidencia muy fuerte, como explicaba muy bien Gustavo recién, en cuanto al comportamiento electoral del bloque opositor, y la idea, en cierta manera, es llegar quizá con una oposición mucho más atomizada a la elección de octubre. Claro, los que argumentan el tema de la pandemia y del cuidado y la protección de los argentinos dicen que por este año, aunque sea que se saquen y que se obvien, pero que después continúen. Pero es que ese es un argumento razonable, ¿no? Yo quiero decirles que un fenómeno mundial, el atraso en la provisión de las vacunas, y no es un tema menor, ¿no? Claro. Quien más, quien menos, tiene en su fuero más íntimo la idea de que esto puede desmadrarse en cualquier momento. Digo, ¿por qué en la Argentina el rebrote que está ocurriendo en Estados Unidos, en Europa y en Brasil nos va a pasar de largo, no nos va a afectar? Al contrario. Entonces, si vemos esa nula capacidad de aprendizaje que hemos tenido como sociedad de lo que nos ha pasado en el último año, yo diría que la cuestión electoral es una cuestión sumamente importante. Lo escuchaba recién a Jeremías, me pareció estratégico lo que él plantea de ir hacia una democracia de calidad. No se pueden trabajar reformas al sistema electoral en el mismo año en el que se vota, eso es algo realmente que no tiene sentido. Habla del apuro, ¿no? Y de cierta falta, digamos, de cordura o de prudencia de las dirigencias políticas. Recordemos que el propio gobierno de Macri también quiso eliminar las PASO, ¿no? Cuando eran gobierno, y después se dieron cuenta de que a lo mejor se beneficiaban y entonces volvieron atrás. En este caso yo diría que no estoy de acuerdo con la suspensión, sí estoy de acuerdo con complementarla, por ejemplo, con la boleta única de papel, que en Córdoba tenemos mucha experiencia, en Santa Fe también, me parece que sería el complemento ideal. Y yo lo escuchaba también recién a Jeremías y quiero hacer esta aclaración. Para mí las PASO han funcionado, han ordenado el sistema político, han clarificado la oferta electoral. Donde no han funcionado, y ahí coincido mucho con él, es en la democracia interna de los partidos. Fíjense esta lógica. Las PASO reemplazaron a las internas abiertas. Las internas abiertas reemplazaron a las internas cerradas. ¿Por qué? Porque los mecanismos de decisión interna de los partidos eran cada vez resueltas por mesas cada vez más chicas. Y fíjense el sinsentido que tendríamos hoy de suspender las PASO, el poder interno de esas mesas chicas se multiplicaría hasta el infinito. Gustavo y Jeremías, muchísimas gracias por la participación, lo vamos a seguir. Gustavo, ya te vamos a preguntar cómo está el termómetro electoral en este año, te vamos a tener bastante seguido por aquí. Un fuerte abrazo, gracias Jeremías. Chao. Muchas gracias por la invitación.